Capítulo 5. Los propósitos de la sexualidad. Ahora llegamos a la gran verdad. La sexualidad fue diseñada y creada en los seres humanos para cumplir propósitos que no se limitan a la reproducción, propósitos totalmente ajenos a la vida animal o vegetal. ¿Por qué el mundo sigue ignorando estos gloriosos propósitos de Dios? Nuevamente volvemos a la verdad inevitable. La palabra de Dios es el fundamento de todo saber. Dios es el supremo educador. La Biblia no contiene, ni con mucho, la totalidad del conocimiento, pero sí nos da el fundamento, el punto de partida, el enfoque básico para la adquisición de los conocimientos que el hombre es capaz de descubrir. En su manual de instrucciones, Dios revela al hombre lo que éste no podría aprender de otra manera. La verdad plena surge de la revelación bíblica, a la cual se añaden los conocimientos que obtenemos y descubrimos con base en esta primera revelación. El hombre no necesita una revelación divina para observar que la vida vegetal se reproduce, que la vida animal se reproduce y que también se reproduce la vida humana. Mas sobre esta base ignorante de la revelación divina, ha formulado conceptos erróneos acerca de los propósitos y usos de la sexualidad humana. Tanto el paganismo como el cristianismo tradicional sostuvieron durante muchos siglos que el único propósito de la sexualidad era la reproducción, y aún así se miraba de reojo. No se conocía el verdadero significado y propósito del matrimonio, pues se habían heredado los conceptos dualistas de la religión babilónica de los misterios. Por eso el matrimonio fue considerado inferior al celibato y a la virginidad de por vida. Hoy los educadores, científicos, médicos, psicólogos y todos quienes imponen las normas morales se aferran al concepto erróneo de la evolución como su premisa básica, y sobre ella desarrollan teorías y conocimientos. No conocen el origen ni los propósitos de la sexualidad. No saben cómo, por qué ni cuándo se originó el matrimonio. La Biblia nos revela cosas que de otra manera sería imposible saber. Una vez más, vayamos a la fuente del conocimiento. Recordemos que el Eterno, YHWH en hebreo, quien habló con Adán y Eva y los instruyó, era la persona de la deidad que más tarde se convirtió en Jesucristo. Jesús les enseñó a los fariseos lo mismo que había enseñado a nuestros primeros padres. El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mateo 19, del 4 al 6. ¿Por qué se casan los seres humanos? Porque Dios los creó varón y hembra, porque creó la sexualidad. La sexualidad no es producto de una evolución ciega, sino del designio de una mente inteligente. Fue Dios quien milagrosamente creó al género humano como varón y hembra, y Él tiene un propósito para todo lo que crea. El Todopoderoso creó la sexualidad y por esta causa estableció la institución matrimonial. Es Él quien une a un hombre y una mujer como esposo y esposa. Por consiguiente, el segundo propósito de la sexualidad es el matrimonio. El matrimonio es una unión física, pero una institución divina. Fue ordenado por el Dios Todopoderoso. El matrimonio no evolucionó y tampoco es un invento del hombre. Nótese que en el pasaje citado arriba Jesús dijo: ¿no habéis leído? Citó un pasaje de la Escritura que ya existía y que los fariseos debían haber conocido. ¿En dónde se encuentra aquella cita? En el 2º capítulo del libro de Génesis. Es parte de aquel breve resumen de las instrucciones dadas por el Eterno en el principio a Adán y Eva. En dicho pasaje, inmediatamente después de la creación de la mujer, Dios dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Génesis 2:24. Así, vemos cómo Dios reveló a la primera pareja la sagrada institución del matrimonio. ¿El matrimonio para qué? Reflexionemos. ¿Por qué ordenó Dios la relación humana del matrimonio? La vieja moral dualista y represiva ha enseñado que el único propósito de la sexualidad es la procreación. Si ello fuera así, el matrimonio no sería necesario.
Dios creó a los animales machos y hembras y ellos también se reproducen, pero no se casan. El matrimonio no es necesario para la procreación. Comprendamos esta verdad. La sexualidad permite que haya procreación sin matrimonio. Ciertamente, uno de los más grandes males en el mundo de hoy es la procreación fuera del matrimonio. Los animales se reproducen, mas no contraen matrimonio. Nacen con instinto y requieren muy poca o ninguna enseñanza. ¿Cómo nace un ternero? La vaca no necesita llamar al obstetra o tocólogo ni ir al hospital para el alumbramiento. El ternero no bien ha nacido cuando se levanta tambaleando, mientras la vaca lo observa tontamente. No le enseña a caminar, a correr ni a hacer nada. El ternero vacila un poco, pero en 1 o 2 minutos ya está caminando. ¿Cuánto tiempo tarda un niño en aprender a caminar? Generalmente 1 año o tal vez más. En cambio, el ternero recién nacido camina casi inmediatamente, porque tiene instinto. ¿Hacia dónde se dirige? No ha recibido instrucciones de nadie, sin embargo se dirige a buscar alimento. Además sabe a dónde ir y la vaca se queda tranquila mientras su cría mama. Ahora bien, ¿dónde está papá? Es difícil saberlo. Quizá esté a varios kilómetros de distancia. No tiene mayor parte en lo que sucede. Dentro de poco, el ternero no necesitará más la leche materna y se desprenderá también de su madre. No hay matrimonio. No hay vida de hogar ni de familia. En los seres humanos todo es muy distinto. El proceso de la reproducción es el mismo en todos los mamíferos, pero de ahí en adelante todo es diferente. En los animales el único propósito de la sexualidad es la reproducción, mas en los seres humanos no. La sexualidad en el hombre tiene otros fines además de la procreación. Uno es el matrimonio y existe también otro. El niño recién nacido no se levanta inmediatamente en busca de alimento. Es un ser que en ninguna manera puede valerse por sí mismo, pues carece de instinto en el sentido estricto de la palabra. Tiene, sí, una mente, pero al nacer no tiene conocimiento alguno, no sabe nada. El niño tiene que aprender y para ello necesita a sus padres. Madura mucho más lentamente que los animales, sin embargo tiene un potencial infinitamente superior. Para cumplir este elevado propósito es imprescindible la enseñanza de sus padres y la vida en familia. Dios había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él creó el ganado según su género y toda ave alada según su especie, pero al hombre lo creó según el género de Dios. Aunque parezca increíble para los que no comprenden la revelación de la verdad de Dios, y solo una pequeña minoría la comprende, Dios es una familia. Esto lo hemos explicado ya en el capítulo 4. Dios se está reproduciendo según su género en y por medio del hombre. Este posee el potencial supremo de nacer como miembro de la familia divina de Dios. ¿Capta usted, lector, el enorme significado de esta verdad? Dios está compuesto de espíritu inmortal, mientras que el hombre, como los animales, está compuesto, en esta vida, de carne material. Pero el hecho trascendental y esencial es que Dios es el carácter espiritual perfecto. Él se distingue de los demás seres vivientes, ante todo, por su inteligencia suprema unida a su carácter mental santo y justo. El destino del hombre consiste en alcanzar ese mismo nivel divino. Pero ningún animal tiene este potencial. Dios también es todopoderoso, pero sin un carácter perfecto, semejante poder sería peligroso y destructor. ¿En qué consiste este carácter espiritual justo? Es la capacidad controlada de un ser independiente de llegar al conocimiento correcto de la verdad y la falsedad, del bien y del mal, así como de escoger el bien y la verdad con su libre albedrío, y más aún, de emplear autodisciplina para desear el bien y hacerlo. ¿Cómo definir el bien? Por la ley espiritual de Dios. Ello requiere que cada ser humano sea un ente independiente con mente propia y con libertad para escoger, libre albedrío. Requiere además facultades mentales, inteligencia, intelecto, capacidad de adquirir conocimientos, de razonar, pensar, planear, idear y sacar conclusiones,
de querer y actuar. Los objetos inanimados carecen de mente, no toman decisiones ni tienen carácter. Los animales tienen instintos implantados en el cerebro, pero no tienen conciencia de sí mismos como el hombre. No absorben conocimientos para luego razonar, escoger, actuar voluntariamente y ejercer la autodisciplina. Los animales no comprenden cosas como el arte, la literatura o la música. Carecen de imaginación y son incapaces de producir una obra creativa que sea fruto de los procesos mentales. Tampoco pueden adquirir conocimientos científicos. No crean, no interrogan ni optan por seguir códigos morales. Los animales no están hechos a imagen de Dios. No tienen el poder mental para entender los caminos correctos de la ley divina. Los animales no desarrollan carácter. El hombre nace con una mente, necesita que le enseñen, necesita aprender. Y la mente humana, a diferencia del cerebro animal, sí absorbe conocimientos y razona. El hombre tiene pensamientos creativos, formula planes, toma decisiones, emite juicios y practica la autodisciplina. Tiene el potencial para desarrollar el carácter justo. El ser humano, pues, nace sin conocimientos, pero con la capacidad de adquirirlos y de desarrollar un carácter justo. Tiene el potencial máximo, el cual es recibir el espíritu del mismo Dios que le imparte la naturaleza divina y le da la facultad para comprender las verdades espirituales reveladas. El bebé, al nacer, es incapaz de valerse por sí mismo. Necesita de los tiernos cuidados, la enseñanza amorosa, el entrenamiento paciente y la disciplina, el calor y el amor de sus padres. Necesita asimismo la protección y el calor de una familia y de un hogar. El niño es un ser de enorme importancia. Tiene el potencial de convertirse en heredero de Dios. Este carácter justo no se crea instantáneamente. Se desarrolla poco a poco con la experiencia. Y la experiencia requiere tiempo. El instinto de los animales es automático. Está en el cerebro al nacer. En cambio, el carácter justo divino requiere años para desarrollarse. Lo anterior constituye una de las razones para la existencia del matrimonio y la familia. Pero hay otras también. ¿Por qué han de casarse los seres humanos? Nuestros educadores no saben por qué. Nuestros científicos no lo comprenden. Para ellos, el matrimonio fue ideado por el hombre mismo en un momento dado de la evolución humana, tal vez hace millones de años. No saben cuándo fue instituido, quién lo instituyó ni para qué. Ignoran su significado extraordinario. En Rusia se llegó alguna vez hasta el extremo de proponer la abolición del matrimonio y la procreación de hijos sin él. La verdad acerca del matrimonio y la sexualidad es más profunda aún. Sin embargo, el hombre ha perdido de vista su significado sobrecogedor. Hemos visto que los animales tienen sexo y se reproducen, pero que el matrimonio no es necesario para la reproducción. Los animales no se casan, no establecen un hogar ni una relación de familia. Ahora consideremos a los ángeles. Aunque algunos escépticos no quieren creerlo, la Biblia nos revela que los ángeles sí existen y que ocupan un nivel más elevado que el hombre. Está escrito que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, es decir, se encuentra en un plano inferior durante esta vida humana inmortal. Sin embargo, los ángeles, por alto que sea su nivel, no se casan. Mateo 22:30. Estos no nacen sino que fueron creados, cada uno individual y separadamente. Entre ellos no existe el matrimonio, la vida de hogar y la familia, y no tienen sexo. Entonces, ¿cuál es su función? Los ángeles son seres espirituales, compuestos no de carne material, sino de espíritu inmortal. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, Hebreos 1:7. Dios es inmortal, compuesto de espíritu. Entonces, ¿son los ángeles iguales a Dios? De ninguna manera. Son simples obras de la creación espiritual de Dios, pero creados para ser sus siervos, mensajeros y representantes en la administración del reino divino universal. Los ángeles ahora están en un nivel superior al hombre, si bien muy inferior a Dios. Veamos ahora cuál es la herencia del hombre, si él la escoge. Respecto a la diferencia entre el hombre y los ángeles, vemos en los 2 primeros capítulos de Hebreos, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, el mundo de mañana, acerca del cual estamos hablando,
pero alguien testificó en cierto lugar, Salmos 8:4, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Hebreos 2:5-6. El mundo estuvo sujeto una vez a los ángeles. El arcángel Lucifer, sentado en el trono de la tierra, administraba el gobierno de Dios sobre todos los ángeles que entonces habitaban nuestro planeta. Pero se enorgulleció, se hinchó de vanidad y, convirtiéndose en agresor, pretendió destronar a Dios y suplantarlo en el trono del universo. Como resultado de esta rebelión fue devuelto a la tierra y su nombre fue cambiado por el de Satanás, que significa adversario. Los ángeles que lo apoyaron en su rebelión se tornaron en demonios. De manera invisible, Satanás y sus demonios aún inducen al mundo al mal. Sin embargo, Jesucristo derrotó a Satanás y se hizo merecedor de gobernar el mundo. Pronto volverá a la tierra como Rey de Reyes para restablecer aquí el gobierno de Dios. Y el hombre, quienes hayan sido verdaderamente convertidos antes del regreso de Cristo, reinarán en el mundo de mañana bajo él. Apocalipsis 2:26-27 y 3:21. Pero eso no es todo. El capítulo 2 de Hebreos afirma que los ángeles no gobernarán el mundo de mañana. ¿Y qué destino tiene el hombre, este ser insignificante y mortal, de carne y hueso? ¿Por qué ha de tomarlo en cuenta el gran Dios? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Hebreos 2:7-8. Esto no es fácil de comprender al principio, es algo demasiado grandioso. Ser coronado significa recibir mandato de rey. Ser coronado de gloria y de honra es recibir un mandato como el que tiene Cristo ahora. El primer capítulo de Hebreos dice que este mandato consiste en reinar y administrar el universo entero. Cristo ahora reina sobre todo, es decir, todo lo que Dios ha creado, todo lo que existe. Cristo reina sobre todo ahora. El Padre ha puesto al Cristo vivo y resucitado como jefe del gobierno de Dios sobre todo el universo infinito. Los humanos convertidos son coherederos con Cristo y recibirán con Él a su debido tiempo todo lo que Él ya ha heredado. Ve Romanos 8:17. Hebreos 2 continúa. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 8. Es decir, que el mandato aún no está en poder del hombre, mientras éste sea humano y mortal. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, como nosotros ahora, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Versículo 9. El versículo 10 muestra que Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Cristo ya ha sido coronado de gloria y honra, resucitó de entre los muertos, está vivo y es divino, ha sido glorificado y en esta condición espiritual sus ojos son como llamas de fuego y su rostro tiene el resplandor del sol. Apocalipsis 1:14-16. ¿Comprende usted, lector, lo que estamos diciendo? ¿Lo entiende de verdad? El hombre mortal que se arrepiente, que se entrega incondicionalmente a Dios y a su gobierno, que acepta con fe a Jesucristo como su Salvador, puede recibir el don del Espíritu Santo, esto es, la vida misma, esencia, naturaleza, mente y poder de Dios. Por medio de este Espíritu Santo, Dios lo engendra como hijo. Luego, si crece espiritualmente, 2 de Pedro 3:18, si vence y persevera, cuando Cristo regrese será transformado de mortal en inmortal, mediante la resurrección. Si está vivo cuando Cristo regrese, recibirá la inmortalidad mediante un cambio instantáneo. 1 de Corintios 15, del 44 al 54. Así pues, si hemos desarrollado dentro de nosotros el carácter mismo de Dios, nuestro cuerpo material será transformado instantáneamente en uno semejante al cuerpo de la gloria suya, de Cristo. Filipenses 3:21. Mas nuestro carácter no será cambiado instantáneamente. Ese cambio debe realizarse ahora en esta vida. Esa es la suprema herencia del hombre, si él la desea. Ahora bien, ¿cuál es la función de los ángeles?
Son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. El hombre, siendo menor que los ángeles ahora, tiene un destino muy superior. Tratemos de captar esta colosal verdad. Es la verdad más grande que jamás escucharemos. El hombre, y solo el hombre, de todas las formas de vida creadas por Dios, puede nacer como miembro de la familia de Dios, el reino de Dios. A los animales no se les dio la relación familiar. Los ángeles jamás han tenido familia. La relación familiar es una relación en el plano de Dios, no de los ángeles, y fue dada al hombre porque solo el hombre ha de nacer dentro de la familia de Dios. Por eso, de todas las formas de vida vegetal, animal o angelical en toda la creación, solo el hombre ha sido creado para el matrimonio, el hogar y la vida de familia. Lea esto de nuevo, trate de comprenderlo, piense en su significado. Es una verdad crucial que el mundo engañado no conoce. El hombre está compuesto de materia física ahora. Sin embargo, solamente en el hombre la creación de Dios continúa aún. El individuo que se arrepiente, se entrega a Dios y acepta a Cristo, puede ser convertido de mente y actitud y recibir el Espíritu Santo de Dios. De esta manera es engendrado como hijo de Dios. Puede tener comunión directa con Él y llamarlo Padre. Se establece entonces una relación de padre-hijo con Dios. Esta posibilidad no existe para ninguna otra criatura, ni siquiera para los ángeles. Estos jamás fueron ni podrán ser engendrados por Dios para luego nacer como hijos suyos. Jamás podrán formar parte de la familia divina del reino de Dios. Acerca de los ángeles, la Biblia dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Hebreos 1:5. Ni los animales, ni los ángeles, ni ningún otro ser excepto el hombre puede ser engendrado por un proceso de reproducción espiritual, para luego nacer como miembro de la familia divina. ¡Qué destino más incomparable y grandioso! Los ángeles, ahora con mayor gloria que los seres humanos, están para ayudar y servir a Dios en la administración de su gobierno universal. Además, son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, es decir, de los hombres. Hebreos 1:14. Los ángeles realmente ayudan y sirven a los seres humanos que son hijos de Dios. Los hombres convertidos son los verdaderos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Romanos 8:17. Y por cuanto los cristianos convertidos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4:6-7. El hijo de un hombre rico, siendo aún niño, puede estar al cuidado de un sirviente adulto. Este, siendo mayor, tiene mayor conocimiento y se encuentra a un nivel más alto, tanto física como mentalmente. Sin embargo, su potencial es mucho menor, pues cuando el hijo sea adulto heredará las riquezas de su padre y también su posición. Por lo tanto, el sirviente, aunque temporalmente mayor y más maduro, atiende al joven heredero. Esta analogía ilustra la situación de los ángeles que sirven a los seres humanos. Los humanos, si son de Cristo por medio de la conversión, son herederos de la familia de Dios, pues han de formar parte de ella. Ya son hijos engendrados por Dios y por eso la relación familiar se ordenó para los seres humanos. Ningún otro ser, sea ángel o animal, tiene esta relación. Pero hay más. La relación de familia impone la relación entre esposo y esposa, y esto exige matrimonio y fidelidad al vínculo matrimonial. La Iglesia de Dios es simplemente el cuerpo compuesto por los hijos engendrados de Dios, y ella, como cuerpo, es la prometida de Cristo y ha de casarse con Él al momento de la resurrección a su segunda venida. Así pues, la relación matrimonial también existe en el plano divino. Comprendámoslo. La relación conyugal y la relación familiar son relaciones en el plano divino. No son relaciones a nivel animal ni angelical. Los seres humanos fueron puestos sobre la tierra con el propósito mismo de ser engendrados para después nacer como miembros de la familia de Dios, que es el reino de Dios.
Por esta razón, el Eterno ha dispuesto que tal relación en el plano divino sea para los humanos, y solamente para ellos. Qué maravilloso privilegio el de ser humanos, y tener ahora la relación matrimonial, para luego ser partícipes del matrimonio de la Iglesia con Cristo, y formar parte de la familia de Dios. He aquí otra razón para la existencia de la institución matrimonial. Existe para que podamos comprender y tener siempre presente nuestra sagrada relación con Jesucristo. Efesios 5, 22 al 32 nos lo demuestra. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra, si la obedecemos, nos limpia de todo error, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, glorificada, deificada, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Nótese, por esto, por el futuro matrimonio espiritual entre Cristo y la Iglesia, porque ella es ahora la prometida de Cristo. Por esta razón Dios instituyó el matrimonio para los humanos. No lo instituyó para los animales ni para los ángeles. Apocalipsis 19:7 dice, refiriéndose a la gloriosa segunda venida de Cristo: han llegado las bodas del Cordero, Cristo, y su esposa se ha preparado. Únicamente los que posean el carácter justo les serán presentados entonces. Así pues, además de la relación de familia, existe también una relación matrimonial divina. Captémoslo. La relación entre marido y mujer y la relación de familia son relaciones que corresponden al plano divino. No son relaciones a nivel animal ni angelical. Los humanos tenemos libre albedrío. Dios jamás obliga a nadie a convertirse en su hijo engendrado. Sin embargo, el propósito de Dios aquí en la tierra es reproducirse a sí mismo. Es llevar por medio de Cristo muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10, al divino reino de Dios. Y puesto que los hombres estamos en la tierra con el propósito mismo de ser engendrados y luego nacer como hijos de la familia de Dios, el Eterno ha establecido esta condición de familia ahora, exclusivamente para los seres humanos. Qué maravilloso privilegio el de tener la relación de matrimonio y de familia, a fin de que nos preparemos para las bodas espirituales de la Iglesia con Cristo y para formar parte de la familia divina por toda la eternidad en el reino de Dios. Capítulo 6. ¿Era necesaria la sexualidad? Hemos estudiado dos propósitos esenciales de la sexualidad en los seres humanos, la procreación y el matrimonio, y estos implican una relación familiar al nivel de Dios. Ahora surge el interrogante: ¿era necesaria la sexualidad? En el capítulo 5 vimos cómo el matrimonio y la vida de hogar son necesarios para el ser humano, pues el niño, desde que nace, requiere los cuidados solícitos, la orientación cariñosa, la disciplina y el cálido amor de un padre y una madre. Ahora bien, dentro de la familia y el hogar, la relación matrimonial es igualmente necesaria, y esa relación matrimonial exige una relación sexual, como nadie la comprende hoy. Por eso preguntamos, ¿no pudo diseñar Dios otra fórmula para la procreación? ¿No serían más felices las relaciones matrimoniales y las familias sin la sexualidad? Los antiguos forjadores del pensamiento cristiano habrían respondido afirmativamente. Refiriéndose a los promotores de las enseñanzas cristianas tradicionales, el historiador Edward Gibbon, en el capítulo 15 de su famosa obra Decadencia y caída del Imperio Romano, dice: la casta severidad de los padres en todo lo relacionado con el trato entre los sexos emanaba del mismo principio,
su aborrecimiento por todo deleite que pudiera complacer en lo sensual y degradar la naturaleza espiritual del hombre. Gibbon continúa diciendo que el concepto predilecto de los padres era que si no hubiera sido por la caída, Adán habría vivido eternamente en estado de pureza virginal. El paraíso se habría poblado no mediante el acto sexual, degradante, sino por algún método vegetal inofensivo. Al parecer, y según aquellos padres de la Iglesia, Dios cometió un gran error al crear la sexualidad. Dice Gibbon, según ellos, el matrimonio le fue permitido únicamente a la posteridad caída como un recurso necesario para prolongar la especie humana. Agrega que eran renuentes a aprobar una institución, el matrimonio, que se veían obligados a tolerar, y considerado el deseo como un crimen y tolerado el matrimonio como un defecto, era lógico, según estos mismos principios, considerar el celibato como el estado que más se aproximaba a la perfección divina. Pobrecitos, ignoraban que Dios, Elohim, es una familia, ignoraban la verdad bíblica acerca del reino de Dios y condenaron la relación que Dios mismo elevó al plano divino. Los resultados de su error se ven en el cúmulo indescriptible de sufrimientos y penas de la humanidad. Según ellos, lo malo no era la ceremonia ni el estado matrimonial, sino las relaciones sexuales dentro del matrimonio. ¿Cuánto mejor hubiera sido el matrimonio sin sexualidad? Esta es la gran polémica que vamos a resolver de una vez por todas en este capítulo. ¿Era necesaria la sexualidad para las relaciones del matrimonio y de la familia? ¿No podrían existir estas instituciones sin la sexualidad? ¿Por qué era necesario el sexo? ¿Por qué no una forma de procreación intelectual, libre de pasión y de sexualidad? Este concepto pagano fue inspirado por Satanás. Ver 1 Timoteo 4 del 1 al 3. Satanás es un ser singular, sin poder para reproducirse. Le ha sido negada la relación familiar. Por otra parte, Dios es la familia divina compuesta por el Padre, el Hijo y todos los engendrados por el Espíritu Santo que nacerán en esta familia. Dios nos ha dado a los seres humanos el privilegio de formar una familia, de reproducirnos y de introducir en nuestras familias a nuestros hijos humanos. Esto le causa resentimiento a Satanás. Así, el diablo se hace pasar por el Dios de este mundo. 2 Corintios 4:4. El verdadero Dios, el eterno Creador, se revela en su palabra como la familia divina y concede al hombre los privilegios de la reproducción y la relación familiar. Satanás presenta el sistema de reproducción ideado por Dios como malo. Engañó al mundo durante centenares de años haciéndole creer que el amor conyugal expresado mediante la sexualidad es algo que degrada y contamina. Hoy estamos viendo una rebelión mundial contra aquella casta severidad. Quienes abogan por la nueva perversión ven una sola cosa: que la represión iniciada por los pensadores católicos y aceptada pasivamente, aunque no practicada por los protestantes, se volvió intolerable. Ya no se podía sostener el concepto de que la sexualidad es mala. El concepto medieval rebajaba las relaciones matrimoniales y familiares por debajo del ascetismo. Ahora la nueva moral amenaza con abolir aquellas instituciones divinas. Satanás engañó sutilmente al mundo medieval y con la misma sutileza engaña al mundo moderno con su nueva moral. En vez de captar el verdadero significado y los propósitos de la sexualidad, se lanzaron ciegamente al otro extremo, declarando que toda actividad sexual es buena, no mala. Por tanto, el tema de la nueva rebelión es: lancémonos libremente a la vida sexual, dentro o fuera del matrimonio, de cualquier manera, pervertida o no. Acabemos con todas las restricciones. Ahora sí, a divertirnos. Así, a causa de la inmoralidad llamada nueva moral, el matrimonio ha perdido toda su santidad y significado, y hasta su misma existencia se ve amenazada. Sin embargo, hemos visto en los 2 capítulos anteriores que la institución matrimonial y la vida de familia y de hogar cumplen un propósito profundo y trascendental. Volvamos ahora al meollo de este capítulo. ¿Era la sexualidad realmente necesaria para la relación noble, a nivel divino, que es el estado matrimonial y la familia?
¿No habría sido más agradable, puro, limpio y bueno para la humanidad prescindir de la sexualidad? Para resolver esta gran polémica, debemos estudiar más a fondo la relación familiar que constituye el reino de Dios y la relación matrimonial entre Cristo y la Iglesia. Dios ha dado a la humanidad las instituciones del matrimonio y de la familia a fin de prepararnos para vivir eternamente en su reino, que es su familia. ¿Cuál es entonces la base y el fundamento de la relación familiar? Es el amor. De todos los atributos del carácter de Dios, el primero, el mayor y el más importante es el amor. Ante todo, Dios es amor. 1 de Juan 4, 8, 16. El primero de los atributos de Dios que se manifiesta como fruto del Espíritu Santo en el hombre es el amor. Gálatas 5, 22. Cuando la vida de Dios es derramada en nosotros por medio de su Espíritu, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5, 5. Cuando Dios nos engendra, nos imparte el don divino de su amor. La relación familiar divina es una relación de amor, y el vínculo que mantiene unida a la familia divina es el amor. A los engendrados por Dios, convertidos por su Espíritu Santo, Cristo les dice por medio de Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos, engendrados de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser al nacer, pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. 1 de Juan 3, 1, 2. Los hijos de Dios convertidos y engendrados ya tienen comunión espiritual con el Padre y con el Hijo, Jesucristo. 1 de Juan 1, 3. La relación de familia, tanto a nivel humano como a nivel divino, es una relación de amor, y Dios imparte a sus hijos engendrados su amor divino, a fin de prepararlos para aquella relación divina de amor. Asimismo, la relación entre Cristo y su prometida, la Iglesia, es una relación de amor. Dios nos enseña que el matrimonio en su actual nivel humano es una relación de amor, tal como la relación de Cristo con su Iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Efesios 5, 25 al 31. ¿Por qué habrá de casarse el hombre? ¿Con qué propósito? Por amor. La relación entre Cristo y la Iglesia, de la cual el matrimonio entre los seres humanos es un reflejo, es una relación de amor. El marido debe amar a su esposa así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Notémoslo. Dios estableció el matrimonio en el huerto del Edén con Adán y Eva, a causa de la sexualidad. Jesús reiteró esta verdad cuando dijo: varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre se unirá a su mujer. Mateo 19, 4, 5. Dijo, en otras palabras, se casarán a causa de la sexualidad. Tenemos pues que las dos razones bíblicas para el matrimonio son el amor y la sexualidad, y no son razones contradictorias, sino que forman una misma, el expresar amor mediante la sexualidad. Esto quedará claramente explicado en el siguiente capítulo. La sexualidad se creó no solo para fines de procreación y de establecer la relación familiar, sino también para que los seres humanos expresen así el amor dentro del matrimonio. Nuevamente preguntamos: ¿qué es el amor? Y de nuevo insistimos: el mundo no lo sabe. Hay más de una clase de amor. Los griegos tenían 3 palabras distintas para distinguir los diferentes matices. En el mundo moderno el significado del amor está casi perdido. Se ha convertido en algo tan romántico y lascivo que cualquier deseo sexual se llama hoy amor. En la mayoría de los casos no se trata de amor, sino de concupiscencia. Las canciones populares hablan de algo que falsamente llaman amor. El cine, la televisión y las novelas, confundiendo y erotizando el amor, inducen a la sociedad a aceptar como tal lo que es simple lascivia. Los griegos se expresan de una forma más clara, empleando 3 palabras distintas que definen el amor de una manera más precisa. Primero tienen ágape,
que es el amor moral o espiritual. Este es el amor de Dios para con la humanidad. Es un amor divino y espiritual dado por el Espíritu Santo de Dios. El hombre natural no convertido carece de esta clase de amor. Sin embargo, Dios anhela otorgárselo si está dispuesto a rendirse y a creer. El segundo término es filia o Filadelfia, palabras afines que significan el afecto fraternal, entre amigos o hermanos, padres e hijos. Por último está eros, que se refiere al amor sexual entre esposos. Significa amor, no lascivia. El idioma griego emplea una palabra diferente para lujuria o lascivia. Sin embargo, eros es un amor que se expresa de manera física, no espiritual. Si tuviera que definir el amor en pocas palabras, diría que es un interés altruista y sincero por el bien y el bienestar de la persona a quien se ama. Es dar, servir y compartir, no recibir, quitar ni competir. No es egoísta. Dios es amor. Consideremos cómo expresa su amor hacia nosotros, aun cuando somos hostiles y rebeldes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesucristo es Dios, una de las personas divinas que componen la familia de Dios. Veamos cómo Él manifestó su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5, 8, 10. ¿Cómo expresó Jesucristo su amor por la Iglesia? Ya vimos la respuesta en Efesios 5:25. Se entregó a sí mismo por ella. El amor es desinteresado y generoso. No es una emoción, aunque puede expresarse emocionalmente. El verdadero amor combina el aspecto racional del interés altruista o deseo de servir, ayudar y compartir con un sentimiento de cariño sincero. En el libro La sexualidad en el cristianismo y en el psicoanálisis, William Graham Cole nos da un excelente análisis del amor, en el cual distingue entre el verdadero amor maduro y el amor pueril. Este último es principalmente emocional, irreflexivo y egoísta, y busca su propia complacencia. Con el amor pueril no se ama al otro tal como es ni por lo que es, sino que se ama una imagen romántica e idealizada del otro. La ilusión es el alimento cotidiano del amor pueril. Es, como dicen los poetas, ciego. Con razón, Cupido aparece en pañales, dice Cole. Cupido era el dios romano del amor. El amor maduro no es ciego, sino que ha pasado de la papilla a la carne sólida, explica Cole. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Afirmación esta muy cierta que la mayoría de los hombres ignoran. La humanidad carnal se empeña en recibir, quitar y obtener algo de los demás. Complacer de manera egoísta los 5 sentidos siempre viene primero, mientras la consideración, la caridad por los demás desempeña un papel secundario. Los 5 sentidos exigen satisfacción. Los seres humanos somos de carne material y obtenemos sensaciones agradables por estos 5 sentidos. Pero en su casta severidad, los 68 padres de la Iglesia consideraban pecado cualquier sensación o experiencia placentera para los sentidos. Esto es absolutamente falso. Lo importante es la actitud. Si ésta es codiciosa, lujuriosa, egoísta, hay pecado. Si no, las experiencias placenteras pueden ser un beneficio. Dios nos dice en su palabra que los sentidos deben ejercitarse con el uso, a fin de que podamos discernir el bien y el mal. Hebreos 5:14. Nuestros sentidos fueron creados para ser usados correctamente. Dios nos hizo de tal manera que necesitamos comer. Nos dio el sentido del gusto para que nos deleitemos en la necesidad de comer. Por lo tanto, debemos ejercitar nuestros sentidos para distinguir entre la comida buena, natural y saludable y aquella que destruye la salud. Debemos dar gracias a Dios y gozar del alimento. De la misma manera, el sentido de la vida nos brinda placeres muy sanos y edificantes. Dios nos dio la facultad de apreciar lo bello, pero el hombre hace mal uso de esta facultad cuando mira a una mujer con codicia. También nos dio el sentido del oído.
cuán inspirador y agradable y ennoblecedor es el placer que recibimos al escuchar buena música. Pero también este sentido puede usarse para bien o para mal. La música gloriosa fue creada en el arcángel Lucifer, mas cuando, lleno de orgullo y codicia, su carácter cambió y convirtiéndose en Satanás, cayó de su estado de perfección, se corrompió y se pervirtió en todos los aspectos. Ezequiel 28, 13, 17. Él es el autor de la música pervertida, discordante y degenerada, de los lamentos, los berridos y los ritmos insinuantes. En su amor, Dios dotó a los seres humanos de los 5 sentidos físicos para que pudieran deleitarse con sano placer, pero el uso que se dé a aquellos sentidos puede ser equivocado. El privilegio de usar estas facultades lleva consigo una gran responsabilidad. Esto es parte del proceso de desarrollo del carácter. Insistimos en que los sentidos físicos en sí no son pecaminosos, sino el mal uso que se les puede dar. Dios quiere que el hombre sea feliz, que goce de una vida agradable, satisfactoria y sana. Nos dio una mente y nos reveló su palabra con el fin de que pudiéramos distinguir entre los valores verdaderos y los falsos. No hemos de decidir por nuestra propia cuenta cuáles deseos egoístas y lascivos quisiéramos legitimar. Antes bien, hemos de distinguir lo que Dios ha revelado que es verdaderamente legítimo. El uso correcto de los 5 sentidos nos brinda sensaciones agradables, edificantes, constructivas y beneficiosas, no solo para nosotros mismos, sino también para los demás. El uso equivocado y pecaminoso de los sentidos también puede dar sensaciones agradables, pero desde los puntos de vista espiritual, psicológico y físico, es destructivo y perjudicial para uno mismo y para los demás. Se trata de elegir entre la orientación correcta y la equivocada. Es cuestión de actitud. ¿Cómo podemos saber qué es el bien y qué es el mal? Por medio de la ley de Dios. La ley de Dios define un camino de vida. Esta ley guía nuestras acciones en una dirección definida, siempre constructiva, edificante y beneficiosa. Ese es el camino del amor, el camino del interés altruista y sincero por el bien y el bienestar de los demás, de compartir lo placentero. El pecado es la transgresión de ese camino. Es el camino de la vanidad, la codicia y de la autocomplacencia egoísta, la hostilidad hacia Dios y el hombre. El que está en ese camino no quiere servir sino ser servido, no ayudar sino que le ayuden, no dar sino obtener. Toda la ley de Dios se resume en una sola palabra, amor, y para cumplir la ley se necesita que el amor se exprese en obras. Romanos 13, 8, 10. Esta ley, este principio del amor está subdividido en los 2 grandes mandamientos, que son amor hacia Dios y amor hacia el prójimo. Los 4 primeros mandamientos definen el amor hacia Dios. Los 6 últimos nos dicen cómo amar a nuestro prójimo. El amor hacia el prójimo no se expresa exclusivamente como deseo por su bienestar, sino también como la disposición a compartir lo que uno tenga, según el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Eso sí que es mucho amor. Es humano amarse a sí mismo. Esto no requiere ningún esfuerzo ni carácter. Lo que no está en la naturaleza humana es amar al prójimo de la misma manera. Esto requiere que la mente inteligente reconozca los verdaderos valores y que el individuo ejercite voluntad, autodisciplina y carácter. Ahora nos estamos acercando a la verdadera respuesta del gran interrogante de este capítulo. Reflexionemos. La ley nos permite amarnos a nosotros mismos como a nuestro prójimo, pero exige que amemos a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. ¿Cómo entonces se ama a Dios? La verdad es que el hombre natural no convertido no puede. Tomemos, por ejemplo, a cualquier hombre o mujer. ¿Tiene la capacidad de amar a Dios más que a sí mismo? ¿Puede amarlo con todo su corazón, mente, alma y fuerzas? La palabra de Dios nos explica: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 1 de Juan 4:19. Aquí nosotros se refiere a los cristianos convertidos. El hombre solo puede amar a Dios verdaderamente con el mismo amor que primero recibe de Él. Este es el amor espiritual y divino que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo.
Mas para recibirlo debemos arrepentirnos, entregarnos incondicionalmente al camino de Dios, abandonar nuestra vieja manera de vivir y creer realmente en Cristo, aceptándolo como nuestro Salvador personal. Cuando amamos a Dios, es su propio amor que fluye a nosotros y regresa a Él. Su espíritu es activo y fluye. El primer gran mandamiento requiere, para ser guardado en todo su sentido espiritual, un amor que el hombre no posee. Desde luego, Dios quiere llenar a todos los seres humanos con ese amor, pero son muy pocos los que están dispuestos a recibirlo. Consideremos dos extremos. 1. El amor hacia el prójimo más alejado de nuestro afecto natural sería el amor a un enemigo. Jesús nos enseña cómo cumplir la ley hacia él. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por, no contra, los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. ¿El hombre natural inconverso tiene este amor? El mundo no considera práctica aquella enseñanza, porque amor como ese no se encuentra en el mundo. 2. En el otro extremo, el Nuevo Testamento señala dos clases de personas, las más cercanas a nosotros, que deben recibir un amor especial. Uno de estos grupos comprende a las personas más cercanas a nosotros espiritualmente, nuestros hermanos en Cristo. Muchos pasajes ponen énfasis en el amor especial que debemos manifestar a los hermanos, amor inexistente en el hombre inconverso. Para que dos sean hermanos en Cristo es necesario que ambos estén en Cristo, que hayan recibido su Espíritu Santo, pues de lo contrario no son de Él. Romanos 8:9. La otra clase de personas mencionada en el Nuevo Testamento como merecedora de un amor especial incluye a las personas más cercanas a nosotros físicamente, el esposo o la esposa. Llegamos ahora a un punto vitalmente importante que usted, apreciado lector, probablemente no había considerado antes. Hemos citado 4 clases de amor: el amor a Dios, el amor a los enemigos, el amor a los hermanos en Cristo y el amor al cónyuge. El hombre sencillamente no posee el amor espiritual y divino que se requiere para las 3 primeras clases de amor. El hombre no puede amar a Dios, a sus enemigos, a los hermanos en Cristo y amarlos de la manera espiritual como requiere la ley. Pero cuando llegamos a la 4ª categoría, el matrimonio, vemos una situación totalmente diferente. Aún aquí, el Nuevo Testamento dice a los que son cristianos verdaderamente convertidos: maridos, amad a vuestras mujeres. Efesios 5:25. En este caso, amad en griego no es eros, sino ágape, que es el amor divino que emana de Dios. El hombre verdaderamente cristiano ama a su esposa no solo de la manera física y natural posible para los inconversos, sino también con un amor espiritual especial. Dios bien sabía que solo un mínimo porcentaje de los humanos, desde Adán y Eva hasta ahora, serían llamados por Él y se someterían a su voluntad para recibir su amor divino. Y aún así, este amor se combina con el amor físico que Dios hizo posiblemente la sexualidad. Ahora bien, estamos listos para responder a la pregunta fundamental de este capítulo. Comprendamos, pues, algunas verdades más que suelen pasar inadvertidas. Dios es espíritu, mas no creó a los humanos de espíritu, pues ello habría contrariado su gran propósito. El hombre es de carne física, hecho del polvo de la tierra. De los 3 tipos de amor que corresponden a las palabras griegas ágape, filia y eros, el hombre natural es capaz de expresar solo los 2 últimos. Hay un elemento de egoísmo en el amor filia, que es amor a los hijos, los padres o la familia. Es un amor que podemos sentir por nuestro club, nuestro equipo o nuestro grupo. Muchas veces es un amor divisorio, una de las obras de la carne. Gálatas 5, del 19 al 21. ¿Por qué no dispuso Dios que los humanos se amaran con el amor espiritual, prescindiendo así del amor físico-sexual? Sencillamente porque Él juzgó necesario hacer al hombre por ahora de materia física. En su gran sabiduría, Dios sabía que para cumplir su propósito supremo era necesario que el hombre fuera creado primero a un nivel material, como ser físico. Siendo físicos, fuimos hechos con los 5 sentidos físicos. Dios dispuso que los humanos, a diferencia de los ángeles, los animales o cualquier otro ser viviente,
gozaran del privilegio del matrimonio y de la relación familiar, relaciones que están en el plano divino. La relación matrimonial, como ya se explicó, tenía que ser una relación de amor, pero el hombre humano y carnal no nace con amor espiritual. La comprensión de su mente y la expresión de su amor están naturalmente limitados al nivel físico, al nivel de los 5 sentidos. El hombre inconverso no puede expresar sino el amor físico, y en el matrimonio lo hace por medio de la sexualidad. El primer hombre, Adán, y todos los hombres después de él, han tenido un espíritu, el espíritu humano, que dota al cerebro de intelecto físico. Pero necesitamos otro espíritu además de este, el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, solo los pocos llamados por Dios tienen su espíritu y con él su amor ágape. Aunque hizo al hombre un ser físico, Dios quiso que fuera feliz. De todas las experiencias placenteras que obtenemos por medio de los 5 sentidos, quizá la más intensa, la más profundamente satisfactoria, la que nos lleva a la cúspide del regocijo, es el acto sexual que expresa el amor por el ser más querido en toda la tierra y con quien Dios mismo nos ha unido en matrimonio. Recuerdo que cuando yo era un joven soltero, tenía, junto con mis amigos, una buena razón para resistir la fornicación. Razonábamos que aunque el acto de fornicación daba un gusto momentáneo, cuánto mayor sería la satisfacción al esperar y compartir ese acto con la esposa, la mujer más dulce, más tierna y más amorosa del mundo, sin lujuria, dando amor con la conciencia limpia. No podría ser verdadero amor con una ramera o con una mujer tan fácil e inmoral que permitiera la fornicación. Además, produciría un sentimiento de culpabilidad. En esa época así sucedía. Quizá un embarazo prematrimonial o una enfermedad venérea. Recuérdese que las actitudes y las condiciones de los jóvenes de aquel entonces, hace 70 años, eran muy diferentes. Aún siendo carnales, nos dábamos cuenta de que era mejor para nosotros, esperar hasta el matrimonio. El pervertido partidario de la nueva moral alegaría: ¿por qué no gozar de ambas cosas? Mas no ha captado lo esencial, que el gozo supremo y la felicidad del amor conyugal nacen de esa exclusividad de la verdadera relación matrimonial, sagrada para los dos y no compartida con nadie más. La fornicación prematrimonial le quita al matrimonio algo muy precioso que bien merece la continencia premarital. Dios nos hizo de manera que pudiéramos gozar de la buena comida, la música hermosa, la vista de un paisaje o un jardín, la suave fragancia de las rosas. El uso correcto de nuestros sentidos es bueno. Él quiso que tuviéramos este placer. Dios es amor y expresó su amor por nosotros al dotarnos de la capacidad de deleitarnos en estas cosas. Y el más intenso de todos los placeres físicos que Dios nos ha dado es el amor sexual entre esposo y esposa. Fue Dios quien creó los 5 sentidos y los puso en acción dinámica con sus respectivos estímulos. Y Dios vio lo que había hecho y dijo que era bueno en gran manera. Él quiere que gocemos de la vida. Nos hizo de tal manera que pudiéramos encontrar verdadera felicidad aquí y ahora. Nosotros podemos irradiar felicidad y alegría. Su ley nos da la orientación correcta para el uso de estas facultades de manera que nos traigan verdadera felicidad y no terribles maldiciones, y nos permite escoger. Dios nos dio la relación matrimonial y la relación de familia que está en el plano divino. Su camino es el del amor, pero el hombre natural solo puede expresar un amor físico. Y si la relación de amor físico trae tanto gozo y felicidad, ¿cuánto más la relación de amor espiritual expresado en el matrimonio, cuando ambos cónyuges están llenos del segundo espíritu, el Espíritu Santo de Dios? Puesto que los humanos solo pueden expresar un amor físico y humano, llegamos a la respuesta del interrogante de este capítulo. El Creador, en su sabiduría, sabía que de hecho la sexualidad era necesaria para preservar la relación matrimonial y familiar en verdadero amor. Su respuesta a los tristes padres de la Iglesia con su casta severidad es: ¡ay del que pleitea con su hacedor!
dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Isaías 45:9. Dios dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? Isaías 29:16. En su amorosa sabiduría, Dios creó la sexualidad para hacer posible las sagradas instituciones del matrimonio, el hogar y la familia, que son relaciones en el plano divino. La sexualidad fue creada para estimular la atracción romántica pura y el amor entre un hombre y una mujer aptos para el matrimonio, para inspirarles el deseo de compartir sus vidas, sus problemas, sus esfuerzos y tribulaciones, sus esperanzas y sus éxitos, para que disfrutaran planeando y construyendo un hogar feliz, para que criaran una familia feliz. Dios ideó la sexualidad para que trajera bendiciones puras, justas, limpias, santas y abundantes. La creó para que fuera el lazo amoroso que no solo inspirara a las parejas a casarse, sino que preservara ese matrimonio en el amor. La sexualidad debe ser el imán que une cada vez más a los esposos, incrementando su amor, sanando los pequeños desacuerdos, disgustos o malos entendidos que suelen presentarse. Sin embargo, este mismo lazo que debe unir estrechamente el matrimonio es el mismo que, cuando se emplea mal y se pervierte, causa también más separaciones que todas las demás causas combinadas. Mal orientado, produce divorcios, arruina hogares y vidas, deja hijos sin padres y da lugar a la delincuencia juvenil. Dejemos la sexualidad para el matrimonio. Andemos por el camino de las supremas alegrías y bendiciones que Dios nos ha deparado, las cuales Él quiere que disfrutemos.